por hobby. Un mes lo cogía, otro mes lo dejaba, operaba horrible, muchas veces sin stop, movía el stop, entradas sin criterio. Yo puedo sentir miedo porque al final es una cosa natural. Tú tienes miedo para evitar X peligros. Lo que no puedes tener es miedo a ese miedo. Yo decía, bueno, algo sé. No, viéndolo desde ahora decía, no tenías ni idea. ¿Cómo te imaginabas que te iba a estar yendo en esta época? La verdad es que no me puse expectativas de que en un año quiero estar retirando X dinero o quiero alcanzar la rentabilidad en 1 o 2 años. Porque para eso, tanto como ya te he contado alguna vez, yo vengo de la parte del deporte, sí que he venido de competiciones nacionales, internacionales, soy campeón de España 2 veces, entonces entiendo que cada cosa tiene su tiempo. Yo desde un principio empecé desde el punto de estoy aprendiendo, no pasa nada si tardo 2, 3, un año. Muchos traders también cometen el error de poner el foco en tener un resultado concreto en un tiempo específico, y lo que eso hace es ponerte expectativas falsas y querer apurar las cosas más de la cuenta. Tú tienes que aprender a manejar un poco tus pensamientos porque muchas veces te vienen inseguridades de si este me va a ganar, me va a salir bien, me va a salir mal. Entonces eso, a medida que iba en las competiciones, pues yo me aprendí a gestionar, a hablarme a mí mismo bien. Sí que es verdad que comparado a cómo lo hago ahora, no tiene ni punto de comparación, pero digamos que ya lo estaba empezando a trabajar. Yo sabía que si le iba a meter caña, al final lo iba a conseguir, no sabía en cuánto, pero que se iba a llegar. Bueno, señores, bienvenidos. Hoy día estamos con Samu, o también conocido como Samu Trader Life, que es un trader que ha documentado todo su proceso desde cero hasta el día de hoy, que ya está haciendo retiros consistentes con el trading. Así que, Samu, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, Samu, lo primero me gustaría que te introduzcas un poco para la gente que no te conoce, a qué te dedicas tú y cómo es tu situación actual con el trading. Vale, pues a lo que me dedico en plan de trading diario, ¿no? Trading y fuera del trading también. Vale. Pues yo fuera del trading, pues he hecho un grado superior normal, un chico normal, sigo trabajando. De hecho, me caso en un mes, por eso si no, seguramente igual no hubiera dejado el trabajo porque con el trading dentro de lo que cabe me está yendo bastante bien. Pero cuando empecé, pues eso, llevo ya como 3 años y medio, pero sí que es verdad que los 2 primeros fueron, por así decirlo, nefastos, fue más como por hobby. Un mes lo cogía, otro mes lo dejaba, operaba horrible, muchas veces sin stop, movía el stop, entradas sin criterio, hasta que decidí un punto coger y decir, venga, va, voy a tomármelo en serio porque, bueno, al final no quería terminar trabajando 8 horas toda mi vida y pues no era algo que me apasionara. Entonces digo, va, voy a meterme con el trading porque me gusta y claro, para ya confirmar el que me iba a poner súper serio con esto, tal, pues nada, decidí documentarlo todo y así pues sí que es verdad que es una persona que de normal la disciplina la suelo mantener siempre muy bien, pero así ya era como no puedes fallar, o sea, tienes que subirlo y... Era como una presión extra que te ponías para Sí, poder cumplir con... sí que es verdad que me daba, obviamente me daba un poco de cosa, joder, me tengo que exponer todo tal, em, pero dentro de lo que cabe, considero que soy una persona que no suele tener miedo al miedo, o sea, me refiero, yo puedo sentir miedo porque al final es una cosa natural, tú pues al final es evolutivo, tú tienes miedo para evitar X peligros, Exacto, sí, sí, sí. pero lo que no puedes tener es miedo a ese miedo. Entonces Exacto. decidí, pues, venga, va, me lanzo, lo hablé con mi compañero de piso y dije, bueno, quiero hacer esto, tal, no sé qué. Me dijo, empieza mañana. Y dije, pues venga, empezamos mañana porque si lo voy aplazando, al final luego nunca sale. Y pues nada, decidí ¿Cómo fue empezar. que pasaste de estar tomándote el trading quizás no tan en serio, haciendo cualquier cosa, a decir ya, hoy día empiezo a hacerlo seriamente y empezar a documentarlo? ¿Hubo algo en particular que te haya motivado como para hacer ese cambio? Algo que me motive para hacer el cambio en sí, simplemente fue tomar la decisión. Ujú. No fue algo que dije, buah, he visto a este influencer con un Lamborghini. No, simplemente dije, venga, va, me lo quiero tomar en serio y quiero llegar. En ese momento no pensaba quizá vivir de eso, sino recibir un dinero extra. Luego, poco a poco, a medida que iba mejorando la cosa, pues dije, va, me quiero ya centrar para enfocarlo ya a vivir de eso. Claro. Pero así algo que me impulsara a empezar, Ya. simplemente fue tomar la decisión. ¿Y cuál era como el punto, el nivel de conocimiento que tenías en el trading cuando decidiste documentar desde el día uno de tu camino a hacerte rico hasta el día de hoy? O sea, ¿cuándo empezaste? Pues la verdad que mis conocimientos eran, como te he dicho, las entradas no tenía ningún criterio, el plan de trading entre comillas, Ok. lo tenía escrito, pero vamos, eso no lo seguía Nada. nunca, ni un día. Me miraba mucho lo que eran RSI, me miraba a veces EMAs, el stop loss lo movía,
digamos que, Indicadores, metiendo sí, de todo. digamos que lo que es conocimiento de trading, Ok, viéndolo en ese momento, ok, yo decía, bueno, algo sé. ok, No, viéndolo desde ahora decía, no tenías ni idea. claro. Traders, les queremos presentar la empresa de fondeo FTT Funded, la empresa con las mejores condiciones de mercado donde te llevas el 100% de las ganancias en todos tus retiros y empezamos desde los cero spreads. Como miembros de este canal, ustedes tienen un 5% de descuento acumulable en todos los planes con el código que tienen debajo en la descripción. Y ahora sí, traders, seguimos con el episodio. ¿Y cuál fue la expectativa que tú tenías de conseguir los resultados a medida que lo ibas documentando? Ahora, a día de hoy, ya llevas más o menos un año y medio, algo Sí, así. 1 año y medio. Vale, y cuando tú empezaste, ¿cómo te imaginabas que te iba a estar yendo en esta época? De aquí a un Pues año. la verdad es que no me puse expectativas de, va, en 1 año quiero estar retirando X dinero, no, o quiero alcanzar la rentabilidad en 1 o 2 años. La verdad que no me puse fecha o expectativas de lo quiero ya. Ok. eh, Porque para eso, tanto como ya te he contado alguna vez y tal, yo vengo de la parte del deporte, sí que he venido de competiciones nacionales, internacionales, soy campeón de España 2 veces, entonces entiendo que cada cosa tiene su tiempo y que al fin y al cabo, no te, si te pones una fecha, pues te vas a agobiar y vas a hacer las cosas peor. Entonces, eh, yo desde un principio empecé, desde que me lo quise tomar en serio, eh, desde el punto de estoy aprendiendo, no pasa nada si tardo 2, 3, 1 año, o sea, 2, 3 meses, un Claro. año, dos, los que fueran, mientras si luego acababa. Eso está muy bien, porque muchos traders también cometen el error de poner el foco en tener un resultado concreto en un tiempo específico y lo que eso hace es ponerte expectativas falsas y querer apurar las cosas más de la cuenta y te pones más presión. En cambio, lo que hiciste tú fue súper positivo porque pusiste más foco en el aprendizaje y en el proceso y dejaste que el resultado se encargara por sí Mm, solo. En cambio, quizás si hubieras puesto una fecha concreta, la presión no hubiera sido, o sea, hubiera sido mucha y el resultado no habría sido el mismo. sí, 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 eso es. Porque es que si hubiera, imagínate, si hubiera empezado a hacer trading antes de empezar a hacer calistenia y todo eso, Claro. yo creo, con la mentalidad que llevaba en ese momento, que posiblemente igual lo hubiera dejado. Porque no me habría formado tanto, o sea, mentalmente, no formado en cuanto a técnico, sino mentalmente como para sobrellevar pérdidas o ser suficiente capaz de mantenerme X tiempo sin Claro. ver tantos resultados. Ok. Entonces, quieras o no, al trading ya entré con una mentalidad que de normal no se suele entrar. O sea, Claro, mucha gente entra pues, bueno, al igual que cuando entré en calistenia, así claro. con muchas expectativas de no sé qué tal, que quiero ganar ya, que quiero que todo vengan resultados ya. Y yo creo que eso también fue bastante parte importante Claro. para no abandonar durante el camino, claro. Claro, ya venías del mundo del deporte y como con esa mentalidad de la disciplina, esa mentalidad ganadora, como Sí, sí, sí. de resiliencia, por así decirlo, ¿verdad? Sí, sí, porque quieras o no, también para las competiciones y todo esto, tú tienes que aprender a manejar un poco tus pensamientos porque muchas veces te vienen inseguridades de si este me va a ganar, me va a salir bien, me va a salir mal. Entonces eso, a medida que iba en las competiciones, pues yo me aprendí a gestionar, a hablarme a mí mismo bien. Ok, Sí que es verdad que comparado a cómo lo hago ahora, no tiene ni punto de comparación, pero digamos que ya lo estaba empezando a trabajar. perfecto. Entonces, digamos que es un punto de partida en el Muy que bueno. eh, yo sabía que si le iba a meter caña, al final lo iba a conseguir, no sé en cuánto, pero que se Claro. iba a llegar. Eso es muy bueno. El tema como del diálogo interno, lo que tú te dices a ti mismo importa mucho, influye mucho en el nivel de confianza y en el desarrollo que tú tienes. Y eso que tú aplicabas en el deporte, también lo aplicabas en el trading desde el inicio, como decirte cosas positivas o motivadoras a ti mismo, ¿también? Sí, pero, o sea, me costó adaptarlo. Los primeros igual 4 o 5 meses sí que es verdad que me inundaba un poquito más la frustración de, joder, esto no me sale, estoy haciendo las cosas bien, mejor que nunca y sigo sin tener resultados y tal. Pero sí que es verdad que luego, a medida que fui teniendo un poquito más de crecimiento personal o interiorizarme a conocerme un poco a mí mismo, dije, joder, si es que esto es al final como en las competiciones, tú te tienes que mantener constante, saber lo que quieres conseguir y tú Claro. tienes que ganarte esa confianza a ti mismo Sí, de decir, no sé cómo explicarlo, decir, venga, tú puedes, tú lo vas a conseguir, no pasa nada por esta pérdida, el próximo día será mejor. En claro. plan, el hablarte bien, Automotivarte sí, también. eso es, eso es. Sí, Y el decirte a ti mismo como que por tener esta operación perdida no lo estás haciendo mal, que al final es sí, parte del proceso, total. porque los drawdowns los va a tener todo el mundo y si no te ha llegado, te llegará más adelante y al final tienes que aprender a gestionarlos.
Entonces, a los 3, o sea, a los 4 o 5 meses, sí que empecé a hacer mi diálogo mental como lo hacía preparándome para las competiciones. Ok, Entonces, no fue desde el principio, tardé un poquillo en adaptarlo porque al final no es el mismo mundo, claro. pero Y cuando empezaste en el trading, ¿ya sabías que era también como una disciplina como muy mental y muy psicológica que requería bastante disciplina, bastante como quizás de hábitos, de mentalidad? ¿O al principio veías como que era pura estrategia y aprender análisis técnico y ya s- está? sí, sí, yo lo veía, va, yo creo que por eso me costó adaptarlo, porque sí, yo lo veía en las historias de la gente, en YouTube y tal, es muy importante la mentalidad, pero yo decía, "Bah, tío, si aquí lo que importa es la estrategia y que todo salga bien", pero a medida que, digamos que la felicidad se me iba apagando un poquillo, me entraba más frustración, estaba como más agobiado por ¿cómo se llama esto? La palabra, ¿cómo se llama? La intriga, no, ¿Nervios? como la incertidumbre, eso. Ok, Estás como agobiado por la incertidumbre de lo que va a pasar, tal. Entonces, a medida que yo empecé a sentir todo eso, ya empecé a ver que, ostras, pues en verdad tenían razón, y ahí fue cuando empecé a aplicar la parte de la ok. psicología. Antes era pura Sí, estrategia. sí, sí, solo me centraba en esto se hace bien y ya está, no tenía en cuenta lo otro. ¿Y en algún momento de este periodo que empezaste a documentar tu camino, hubo alguna época donde no eras ni capaz de seguir tu estrategia correctamente, pero no porque no entendías tu estrategia, sino por no, falta de dominio de emociones, quizá? Sí, sí, sí. ¿Te Eso pasaba? sobre todo el primer año y medio o dos, que es el que te he dicho que estaba Claro, horrible, ahí es que era incapaz, pero psicológicamente, porque decía, "Joder, quiero entrar ya", la impaciencia, el no saber esperar el momento exacto, tal, ahí no era capaz de seguir el plan. Cuando ya empecé a documentar todo, como tenía la presión de enseñar tal, me daba, alguna vez me lo saltaba y lo decía a la cámara y te juro que me daba vergüenza coger y decir, pues hoy me he saltado el plan, he hecho esto mal. Entonces, de la propia vergüenza que sentía yo a mí mismo decir, joder, es que, ¿cómo estoy haciendo esto? Entonces, ahí ya dices, ostras, ¿me la quiero saltar? Venga, no, mejor te otro lo día. pensabas dos Voy a hacerlo veces. bien esta vez. Te lo pensabas dos veces porque era como Sí, que, eso a fin es. de cuentas, otra persona. Eso es, sí, sí. Ah, ok, ok. Vale, y a día de hoy, ¿cómo lo estás haciendo con el trading? ¿Estás operando con capital propio, con fondeo, con las dos? ¿Cómo lo llevas tú? Con las dos prácticamente, Con las porque dos. en Axi sí que tengo uno vinculado a lo que sería Axi Select, pero también tengo en capital propio. Tampoco es mucho dinero, pero tengo ahí algo. Y luego, sobre todo, con las pros. Todo lo que me viene de ingresos es con las pros, porque básicamente lo que hago con capital propio se queda en la misma cuenta. O sea, Claro. pros. ¿Cuánto tiempo a ti te tomó y cómo fue tu proceso de empezar a ganar dinero con las props? Pues en verdad fue bastante rápido porque desde que empecé a documentarlo, que fue en noviembre, el primer pago fue en abril. 5 No, meses. 5 o 6 meses. Vale, No tiene nada que ver el primer pago con ser rentable. O sea, vale, tienes el primer pago, pero no tienes por qué ser rentable. Fui rentable a medida que iba pasando el tiempo en cuanto a resultados. Mentalmente me costó más. O sea, vale. pero en cuanto a resultados, eh, a retirar de forma consistente, pues yo te diría alrededor de 9 meses, un año. Haciendo las Vale, cosas bien, eso sí, le echaba las mismas horas que le echaba al trabajo, porque claro, me fui del trabajo, pillé el paro. Entonces, digamos que dije, ya que dejo el trabajo y tengo tiempo, claro. voy a emplear el mismo tiempo a lo que es el trading que lo que era el trabajo. Entonces le echaba muchas Tiempo horas, completo. sí, 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 Sí. que si de backtest, que si de clases, que si de operativa. Entonces yo creo que eso también lo aceleró un poco, pero fue bastante rápido. O sea, a los 5 o 6 meses tuve el primer retiro. Sí que es verdad que iba retirando de vez en cuando. Sí que es verdad que retiré todos los meses, pero claro, el PNL era negativo. Porque yo arriesgaba, o sea, me refiero, compraba más cuentas Ok. Ah, que perdía dinero. En total del mes estaba en negativo, pero tenía algún retiro. ok, perfecto. Por No eso sé si me... decías que no era rentable el... Eso, no era rentable, Vale. pero sí que estaba teniendo retiros. Ah, y empezaste a estar en positivo a partir de los 9 meses. Sí, sí, empecé hasta, pues si empezaría por noviembre, pues por junio, julio, Ok, técnicamente era rentable. En plan, en lo que es resultados. perfecto. Mentalmente no. Claro. Mentalmente me vino más tarde. Y ya consistente, y ya eso fue ya a partir de los... Claro, consistente, sí, consistente lo llamaría más a cuando eres rentable mentalmente. Cuando ya tú estás en paz con tu operativa, que no vives infeliz, por así decirlo. Claro, o sea que ya tienes como total confianza en tu operativa. Sí, sí, A ahora eso te sí, ahora sí, refieres ahora yo con... estoy muy a gusto con ella, sí. ¿A eso te refieres con ser mentalmente Sí, rentable? cuando tú estás a gusto con tu operativa y no.
Y cuando te viene una pérdida, no te llega la frustración de, "Fua, soy una mierda, no sirvo para esto, buah, qué mal lo he hecho, tendría que haber entrado en otro punto, ay, qué mal le he entrado". Cuando tú dices, vale, he hecho las cosas bien, me ha salido bien, pues bien, si me ha salido mal, pues no pasa nada, parte de la estadística, esto es la estrategia y pues Claro. mañana será otro día y tal. Cuando ya te empiezas a tomar todo con mucha más paz. Vale. ¿Y cómo era la situación actual como laboral o económica que tú tenías cuando empezaste esto? Para los que no lo saben, que tú me habías comentado que tú habías dejado de trabajar, ¿cierto? Y tenías un tiempo para conseguirlo, si, Sí. si lo puedes Sí, sí, sí. A ver, comentar. yo en el trabajo en el que estaba un poco quemado, tal, y se dio la oportunidad de que había mucha gente que estaba. Tuvieron un bajón en la empresa y despidieron a mucha gente. Y digamos que yo estuve ahí, no voy a decir cómo. No, no pasó nada raro, no pasó nada raro. Pero Entiendo. digamos que, vamos a ponerlo que fue voluntario, Vale. entre comillas, ¿vale? Vale, Porque, y así, pues, porque si me iba yo, porque yo no tenía paro ni nada. Ten claro. en cuenta que yo llevo trabajando desde los 16, bueno, de 16 no, he trabajado de muchas cosas. De 16 pues he trabajado de árbitro, he trabajado luego con 18 de camarero, he trabajado reformando pisos. Y luego ya cuando terminé el grado, ya sí que estuve trabajando en una farmacéutica. Ok. Y claro, yo ya tenía paro ahí por lo menos para un año entero. Entonces ahí, cuando fue el terminar de trabajar, fue cuando dije, venga, tengo un tiempo amortizado en el Claro, que yo puedo echarle tiempo sin estar preocupado de tengo ingresos o no tengo ingresos. claro. Entonces yo creo que eso también a la hora de operar, a la hora de, bueno, de operar, a la hora de tú estar aprendiendo, digamos que no te sentía esa presión de decir, necesito hacer dinero Total. porque ya estaba cubierto, por así decirlo. ¿Y cuánto tiempo estabas cubierto? Te he dicho un año, pero en verdad eran 10 meses exactos. Ok. 10 meses. Bueno, y que sigue siendo poco desde, o sea, para alguien que a lo mejor no sabe tanto del trading hasta que empieza a ganar dinero, sigue Mm. siendo, entre comillas, poco, por eso también estuviste Sí, sí, que es poco, pero a tiempo. sí que tenía claro de que si no me da tiempo a vivir del trading esos 10 meses, que obviamente no me dio tiempo, iba a tener que buscar trabajo. Claro, Y a mí no me importaba haber trabajado toda mi vida, no me importa trabajar otros 2, 3, 4 años claro, más hasta poder estar viviendo full del trading, que al final es el objetivo. claro. Pero considero que es importante tener una base económica detrás Sí, para que mentalmente no estés quemadísimo de necesitar el dinero, sí. o sea, de estar operando con necesidad. Sí, no, si no, no se puede operar directamente. O sea, vas a querer que todas las operaciones sean Salgan ganadoras. positivas, sí. Sí, es imposible. Claro, y ahora que pasó ese periodo, digamos, tú ahora estás complementando tu trabajo con el Sí, sí, trading, ¿no? sí, sí, eso es. ¿Cómo llevas eso? Pues en los primeros meses me costó un poco, porque el volver a habituar, el tener que estar 8 horas en el trabajo, la operativa, Claro, aún seguía aprendiendo, porque obviamente, pues, de hecho, sigo aprendiendo ahora, la verdad que me gusta mucho el trading, soy un friki y sigo metiéndome, aprendiendo más cosas. Lo que pasa es que, claro, al principio me costaba un poco más porque era full tiempo trabajar, aprender y operar, y ya. total. Ahora poco a poco, ya digamos que necesito menos tiempo dedicado al trading para o sea, retiro más dinero que antes y dedico menos tiempo. Claro, Porque no necesito echarle tantas horas de backtest porque ya sé cómo funciona mi estrategia, claro, ya no necesito mirarme mil formaciones ni nada de esto. Simplemente me veo cuando digo, ostras, veo que esto necesito refrescarlo, tal, lo vuelvo a ver, la operativa, sé en qué puntos tengo que estar más centrado. claro. No como antes, que igual tenía que estar delante del gráfico 4 horas para buscar la operación y tal. Al final lo he adaptado todo un poco y ahora sí que lo llevo muy, muy bien. Ahora no me cuesta. ¿Y cómo lo haces para compatibilizarlo? O sea, si estás trabajando 8 horas, ¿en qué momento haces trading? En los O que tu descansos. jefe no vea esto y no te resuelva que lo hagas en el Que no lo trabajo. vea. No, 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 en el trabajo no lo hago. O sea, cuando yo la tengo las zonas marcadas Ok. y como también ahora opero con ratios más, o sea, con stop loss más largos, también ratios negativos, que eso ya lo Sí, podemos hablar quiero que lo después. veas también. Sí. Al tener también los stop loss más largos, a raíz de empezar también un poco con Edgar y tal, digamos que yo tengo las zonas marcadas. Y como el descanso tengo, o sea, en el trabajo tengo descanso cada 2 horas y tal, lo voy mirando y cuando veo que hay una posible operación tal, pues sí que estoy un poco más atento, entonces Ok. ya la meto. Pero sobre todo en los descansos, en la hora de trabajo no puedo estar con móvil, de hecho no puedo ni siquiera tener dentro, porque al trabajar con ambientes químicos, digamos que puede ser, yo considero que no tanto, pero puede ser peligroso porque hay ambientes explosivos y todo esto, entonces Total, total. ¿Dejas tus órdenes límite también o no? sí, también, sí, sí, Bien. sobre todo en ratios negativos. Claro. ¿Has tenido que ir adaptando tu estrategia también para compatibilizarlo con el trabajo? O sea, la estrategia en sí, más que el horario, también la estrategia. Sí, pero no fue algo forzado, digamos que fue algo más natural, Ok, porque tuve que cambiar de trabajo, porque en un trabajo estuve 6 meses y en este otro trabajo llevo ahora pues un poco menos,
pero al principio cuando empecé sí que utilizaba ratios positivos con stop más corto, en plan de 5 o 10 pips, Sí. stop es bastante corto, entonces ahí sí que había veces que estaba mucho más atento al móvil, que tenía que estar, entonces digamos que no terminaba de estar a gusto, entonces ahí inconscientemente empecé a poner stops más largos, obviamente el TP también tiene que ser más largo, y luego todo eso se fue adaptando pues de una forma natural, o sea, no fue forzada de, tengo que cambiar esto, Claro. sino que se fue cambiando poco a poco según mis necesidades, o sea, no Vale. fue algo de, tengo que cambiar esto sí o sí. Fue Y- más. Vale, y ahora, por ejemplo, ¿es operativa más swing o también sigue siendo de day trading también? No, es day trading, Day es day trading. trading. Sí que es verdad que alguna operación la dejo abierta por la noche y se me cierra al día siguiente, pero vamos, Claro, considero que 2 días sigue sin ser swing, claro. ¿no? Bien. Sí, sí, Diría. sí. Yo opero day trading. Creo que no hay una definición exacta tampoco Ya. de cómo es, Sí, sí, sí. pero bueno. Vale, entonces, yo me acuerdo que cuando empezaste usabas ratios también bastante largos, ¿cierto? Ujú. Usabas como pips cortitos y ratios largos. ¿Cómo ha ido evolucionando eso con el tiempo y en base a qué? Pues es que la verdad es que eso ha sido bastante curioso porque yo cuando empecé, cuando ya estuve teniendo resultados y tal, yo lo que buscaba era tener ratios más largos, tener beneficios más grandes y tener las pérdidas más cortas, porque también es lo que te enseñan en todos lados. A corta pérdidas, a largar ganancias. Sí, El problema de ahí es la estadística matemática, o sea, la esperanza matemática que tienes por cada trade. Entonces, sí que es verdad que me empecé a centrar en acortar un poquito más los ratios claro. y tener más win rate hasta que me llegó un punto que escuché lo de ratios negativos y considero que siempre he tenido puntería en saber a quién escuchar. O sea, Vale. no sé por qué tengo un filtro más, yo creo que es más instintivo, decir, la opinión de este, sin menospreciar, no me interesa tanto y la de este, ostras, voy a ver lo que dice porque creo que puede ser interesante. Entonces, cuando escuché los ratios positivos, o sea, los ratios negativos, dije, ostras, voy a mirarlo. Y la verdad que me daba miedo empezar con ratios negativos porque, claro, estás perdiendo mucho más de lo que ganas, Bien. tener un win rate alto es difícil, tal, no sé qué, Y se pero al habla final mal de eso, eso también. Como que ¿eh? la gente tiende a hablar mal de los Sí, tiende a hablar ratios más negativos. porque, Sí, es que los beneficios son muy pequeños, sí, necesitas tener un win rate muy alto para salir rentable, pero es que al final eso te lo está dando la propia estadística de la operación, porque total. si tú pones, por ejemplo, un 1-3, 1-3 tienes un 75%, vamos a ponerlo en ratios positivos para que la gente lo entienda. Ujú. Para tú acabar en cero, necesitas tener 25 operaciones positivas de 100 Claro. y 75 negativas, un 75% o sea, 25% de acierto, Exacto, un dígito. 75% de fallo, para quedarte en cero, que eso sería si las matemáticas fueran totalmente exactas. Pues en ratios negativos es totalmente al revés. Al final, si tú coges, por ejemplo, una caja donde hay 100 bolas de color azul, o sea, perdón, 100 bolas, 75 de color azul y 25 de color rojo, ¿qué es más probable que cojas? Pues nada azul. Entonces, estadísticamente es más probable que salgas ganador con una ratios negativos que con ratios positivos. Entonces, quieras o no, ese win rate también es Claro, mayor. total. Entonces, al final, de hecho, la fórmula de lo que ganas total sería la cantidad que ganas multiplicado por las veces que la ganas. Claro. Y eso restándose con la cantidad que pierdes con las veces que la pierdes. Y al final y al cabo, son dos variables que puedes cambiar: la cantidad que ganas y el win rate. Entonces, depende cómo las mueves, te sale una cosa u otra. Si tú los cambias totalmente al revés, al final te va a dar lo mismo. O Claro. sea, es que si quieres te puedo sacar la calculadora y, Claro. y se hace, pero eh, tú, si la estadística, o sea, si la estrategia, vamos a poner igual para los dos, Vale. te da un 10% extra a tu operativa, o sea, al win rate que tú estás poniéndole, o sea, perdón, al ratio de riesgo que tú estás poniendo, si tú le sumas ese 10% a un 1,3 positivo, tú estás ganando un 35% de las veces. Vale. 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 Entonces, si tú coges, a ver cómo te sacaría la calculadora o lo hago de cabeza. Es que Sí, para que lo entiendan, claro, para que lo entiendan. sí, sí. Es que si no va a ser un poco difícil de explicar. Vamos a ver. Es que esto a mucha gente le cuesta entenderlo porque dicen, pero ¿cómo Es vas a más hacer retos negativo. negativos si estás perdiendo muchísimo? Pero es que si tú, vamos a ponerle 75 operaciones, Vale. o sea, 100 operaciones, 75 ganadoras, Y 25 perdedoras. ok. Si tú le sumas el 10% de ganancia, tú ganas 85 y pierdes 15. Sí. Vale, pues si tú coges a 100 y lo multiplicas por 0,85, que es el porcentaje que tú estás ganando, da 85, ¿no? Ujú. Si tú luego coges la pérdida, que sería, si hemos puesto que ganábamos 100, Ok. ahora vamos a poner que perdemos 300, Vale. porque sería un 1-3. Vale. Entonces, Pones 1 a 3 en negativo, dices. sí, en 1-3 negativo, porque Vale. claro, un 1-3 positivo sería Ok. arriesgar 100 para ganar 300, en redes negativo sería arriesgar 300 para ganar 100.
Entonces, si tú a 300 coges y lo multiplicas por 0,15, que es lo que estás perdiendo, te sale 45. Claro, Entonces tú coges 85 menos 45 es 40. O sea, claro, 85 bueno, no hace falta poner calculadora para eso. claro. Si tú lo traspolas al otro lado, al final los dos caminos te llevan a Roma. O sea, todos los caminos te llevan a Roma. Si tú coges y dices, vale, yo tengo un 25% de win rate, si hago ratios positivos 1 a 3 y le Claro. sumo ese 10%, tienes un 35%. ¿Qué ganas? 300, ¿no? Ajá. Lo multiplicas por 0,35, 105. Sí, ¿Qué es lo que pierdes? 65. claro. O sea, perdón. Sí, Las veces que pierdes son el 65% de veces. exacto. Que estás arriesgando 100. Lo multiplicas por 0,65, sale 65. Sí, sí, sí. Menos 105 son 40. Al final todo te lleva al mismo punto. Exacto, sí. Al final es también, o sea, la rentabilidad puede ser la misma con cualquier tipo de estrategia. El tema es cuál se adapta mejor, uno, al ambiente de las prop firms y también a tu psicología. Cuéntame para ti cómo psicológicamente te ha venido mejor usar este tipo de ratios. A eso es a lo que iba con lo de las matemáticas, porque si los dos caminos te llevan al mismo punto, que es llevar 45, o sea, 40 euros positivos Claro, en 4 operaciones, en una 3 perdidas y una ganada y en otra 3 ganadas y una perdida, un trabajo que tiene que hacer el trader en sí es de interiorizar y conocerse a sí mismo. sí, Es decir, por ejemplo, yo sí que es verdad que considero que soy una persona que suele tener bastante paciencia, pero el sentir que estás perdiendo constantemente, por dentro me carcomía mucho y me llevaba a la frustración. En cambio, alguien que sea eh, más impaciente y le guste ganar ratios largos y no le duela el perder tanto, claro. pues ratios positivos le vendrá muy bien. Pero, por ejemplo, yo empecé a conocerme a raíz de ratios negativos que después de hacer las cuentas, yo no lo practiqué directamente en una fondeada, yo compré un challenge bajito, lo probé, vi que me salían los números y dije, joder, si es que al final los dos llevan al mismo punto. Total. Y yo mentalmente me sentía mucho mejor ganando 75 veces y perdiendo 25 que ganando 25 y perdiendo 75. Claro. Entonces, es lo que te he dicho de la fórmula. Si todo te va a llegar al mismo punto, si cambian las dos variables, pasa. Lo que pasa es que tú tienes que adaptarlo a tu forma de ser. Traders, les quiero comentar que hemos abierto la comunidad de psicología en trading, AREM, alto rendimiento mental, donde vamos a estar aportando un montón de valor de psicología en trading para que mejores tanto tus resultados como tu mentalidad como trader y poder alcanzar los objetivos que tú quieras. Si quieres entrar, simplemente accede aquí abajo en la descripción o escribe la palabra comunidad y te vamos a dar acceso. Y en ese sentido, claro, te viene muy bien que tú ganas la mayoría de las veces, pero cuando pierdes, pierdes más. ¿Eso a ti cómo te suele afectar? Pasará poco, pero cuando pierdes, pierdes. Sí, pierdo el triple. O sea, pierdo el triple. Pero como tú estás ganando más habitualmente, Ujú. aunque la probabilidad matemática sea 75% de las veces ganas, aunque tú hagas la operación mal, como esa. Es que. ¿Cómo decirlo? Lo de las bolas, por ejemplo. ¿Vale? Aunque tú hayas sacado ya 3 bolas azules, porque tiene un 75%, la cuarta, o sea, no sé cómo explicarlo. Por operación misma, solamente por abrir la operación, al tener un 75% de probabilidades de ganar esa operación, Claro. es más probable que le salga ganadora, a que salga perdedora. Obviamente te va a tocar alguna perdedora, pero la probabilidad es que te toque más ganadoras. Entonces, aunque tú lo hagas sin sentido, es más probable que salga ganadora. Sí, exacto. O sea, no sé si se está Sí, sí. entendiendo, porque al final la probabilidad se abre con cada operación. Obviamente tú tienes un track record en la que tú dices, vale, estoy ganando tantas operaciones en la semana, al mes, tal, pero en la misma operación, nada más abrirla, también tienes una estadística de si se va positivo o si se va negativo. Total. Entonces, si la probabilidad de que se salga positivo es mayor, aunque hagas mal esa operación, es mucho más probable que salga positiva. Total. Al igual que si tú haces unos retos positivos, si tú lo haces mal, es más probable que se vaya negativo, Sí. porque el porcentaje de fallo es mucho mayor. Exacto. O aunque incluso lo hagas bien, el probabilidad de fallo es mucho mayor. Total. Entonces, a ver, que me he ido por las ramas. Que ¿cómo te afecta a ti? O sea, a pesar de que sea menos veces, Vale, sí, sí. ¿cómo te afecta? Sí, sí, Cuando sí. pierdes, ¿cómo es para ti? Claro, eso es lo que iba. Que como de normal Ujú. tú estás ganando más, cuando llega una negativa, digamos que tú sigues positivo. O sea, por ejemplo, tú vas operando, pum, pum, 1, 2, 3, 4 positivas. Que te venga una de perder 3, dices, me da igual, sigo una positivo. En cambio, con la de ratios positivos, tú estás avanzando en contra. Pierdes, Sí. pierdes, 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 ganas y te quedas positivo. En esta, ganas, 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 pierdes mucho, pero te quedas en positivo igualmente. Entonces, digamos que esa pérdida, a mí personalmente me duele. Igual hay gente que lo lleva peor. El perder mucho y siente, joder, he perdido 3 días que no me han servido para nada operando.
pero ahí ya depende que cada uno se conoce a sí mismo y ver cómo la versión que tiene al riesgo, el cómo se toman las grandes pérdidas, el cómo se toman las grandes, o sea, las pérdidas pequeñas, las grandes, pues, Claro. conocerte un poco a ti mismo y saber lo que se te adhiere mejor, no coger lo primero que te han dado, porque lo que te enseña normal Sí, por ahí es ratios positivos. Y tú tienes que barajar las dos opciones. Hay gente que le vendrá mejor ratios positivos y gente que le vendrá mejor ratios negativos. claro. Vos tú me habías comentado antes que opinas que para alguien que está empezando con el trading le viene mejor empezar con ratios negativos porque podría conseguir la rentabilidad más rápido. Sí, sí, sin duda. O sea, yo soy fiel creyente de que con ratios negativos, es lo que te explicaba antes, con ratios negativos, al tener una probabilidad mayor de salir TP, aunque tú hagas una operación mal, la probabilidad de que esa operación salga positiva es mucho mayor. Claro. Entonces, como tú tienes stop loss largo, puedes cubrir varias zonas, tu TP está en la primera zona de liquidez que la mayoría de veces se llega, que es donde la gente pone su break-even. Entonces, em, la probabilidad, la probabilidad estadística de esa mera operación ya es positiva. Entonces, aunque tú hagas las cosas mal, posiblemente te salgan positivas. Claro. Exacto. Con ratios negativos es más difícil porque la operación tiene que ser mucho más exacta, tienes que cubrir solo esa zona, tienes que acertar en el punto de entrada. Aunque hagas las cosas bien, la probabilidad de fallar es mayor. Total. Entonces, Y un fallo cuesta más caro. ¿eh? Cuesta más caro un fallo al final ahí. ¿En ratios negativos? Sí. Sí, es más grande el fallo, pero como tú estás ganando más habitualmente, digamos que esa pérdida, lo que te hacen los beneficios es amortizar las pérdidas, Claro. pero tú vas sumando. Exacto. Al fin y al cabo, lo que te he dicho, las dos llevan al mismo punto. Y luego también mentalmente, eh, tú eres capaz de seguir mejor una estrategia si ves que estás teniendo buenos resultados. Si tú tienes, imagínate, 4 días positivos y uno negativo y estás uno positivo, ¿cuántos días has ganado? ¿Cuántos días te has sentido ganador? 4. ¿Cuántos has perdido? 1. Entonces, tú puedes seguir de una forma mucho más estricta tu estrategia porque dices, ostras, esto me está funcionando, ostras, esto me está saliendo TP, ostras, estoy ganando, coges confianza. Entonces, considero que es mucho más fácil seguir el plan de trading, siendo muy ganador y teniendo pérdidas grandes, Claro. que teniendo muchas pérdidas y teniendo un beneficio grande. Porque tú durante todas esas pérdidas estás diciendo, joder, sirvo para esto, no, mañana se dará positivo, otra vez negativo, joder, tal, y te empiezas a frustrar y te sales del plan. Te sales del plan y empiezas a apalancarte de más, sobreoperar, le entras en un punto que no deberías por impaciencia, al tener el stop más corto no tienes margen de nada, entonces considero que mentalmente a la hora de seguir el plan es mucho más fácil seguirlo con ratios negativos. Totalmente. O sea, sobre todo para alguien que es nuevo, ver ganancias constantes le va a ayudar a construir más confianza. Sí. Y también ayudará como a lo que tú dices, crear un diálogo interno más positivo. También creo que puede ayudar porque la gente que es más nueva muchas veces viene también con algunas creencias de que perder es malo o también de la dificultad de adaptarse rápidamente a las pérdidas, como el tema de aceptar las pérdidas. Quizás, obviamente, con los ratios negativos no van a vivir tantas veces eso y por Ujú. eso, Claro, aunque sea más grande, claro, lo viven menos veces. claro, Porque tú normalmente lo que vives en sí, el malestar al principio, sobre todo cuando empiezas de una pérdida, es en el mismo día. El día siguiente te sientas, a no ser que vives muchas pérdidas acumuladas, que por eso viene la frustración en lo de los ratios positivos. Que no estoy criticando los ratios positivos porque yo también hago ratios positivos. también sí. Pero yo mentalmente me sentí mucho más estable desde que empecé a hacer ratios negativos. Y, y a pesar de que esa pérdida sea mayor, durante ese día tú ya la estás aceptando. Al día siguiente, ¿tú vas a ir a la operación con miedo? Sí, seguramente estés cagado porque has perdido una cantidad grande, has perdido 3 veces lo que has ganado, o 2, depende de lo que arriesgues. En Ok. plan, hay veces que haces un 2-1 o 3-1 en negativo. Ah, ok, bueno, No siempre es 3-1. Yo te he puesto 3-1 para que se viera el ejemplo porque yo que sé, creo que es la más fácil de explicar. vale, Eh, pero eso, tú vas cagado porque dices, ostras, es que la pérdida es mucho mayor. Pero tú haces la operación aun teniendo miedo, ¡pum! Positiva. Y claro, dices, bueno, vale, no pasa nada. Vamos bien, solo ha sido una pérdida, es parte de la estadística. Y a partir de ahí tú también tienes mucho mejor la estadística. claro, total. ¿Y, y tomas una frecuencia muy alta de operaciones a día de hoy? ¿O una al día? Normalmente suelo tomar uno al día, porque claro, mis stops que Son largos. sí, sí que tendrán 40 pips, son bastante. Ok, Pero bueno, vamos a ponerlo redondo, 30 pips. Y vale, mi TP son 10 pips, que son 10 pips de TP. Pues es que está al vale. lado. Pero el stop te cubre 2 zonas o 3 si hace falta. Eh, Claro, Normalmente hago solo una diaria. Hay veces que se puede dar una segunda,
Hablo en ratios negativos. Sí, sí. Y esto lo complemento con ratios positivos que haré, pues eso, 2 a la semana. A la semana haré 2 de ratios positivos o así, Claro. que normalmente están dentro de las ratios negativos. Vale. Porque yo en ratios negativos lo que hago es, digo, vale, esta zona y esta zona son interesantes. Le entro a esta zona, no me pierdo la operación, porque el TP, si se da la vuelta, viene tal, y si se va a la otra, también me reacciona y me da el TP. Sí. Entonces, yo en la que le entro con ratios positivos, en la que a mí me parece más lógica y en la que me da el patrón de entrada. Obviamente, si en una llega a una zona, yo le entro a riesgo con ratios negativos, pero no me hace falta hacerla súper estricta con un patrón de entrada para que el stop loss solo tenga 5 pips. Como tengo esa zona cubierta y la otra, me da igual que esa zona la manipule y me continúe para abajo. Claro. Entonces, digamos que no necesito una confirmación tan exacta como una con ratios positivos. Con ratios positivos Claro. sí que espero una más exacta y normalmente está dentro de las ratios negativos. Claro, porque No hago solo ratios positivos, una operación, ratios negativos, otra operación. Claro. Hago ratios negativos y si se da, dentro, ratios positivos. Claro. Otra en otra cuenta. Pero es lo que me dices, que al final con los ratios negativos tienes más margen de fallo, o sea, aunque no la hagas perfecta, tienes más probabilidad. Eso es lo bueno. En cambio, la que tiene ratios positivos, como la probabilidad es menor, si te equivocas, aún así más baja todavía la probabilidad, entonces más probable de fallar. Sí, Es sí, muy bueno que lo puedas complementar porque, claro, con la de los ratios positivos tendrás una tasa de aciertos baja, que claro, a veces tendrás más pérdidas y tal, pero vas construyendo confianza y algo más consistente con la otra, que te va cubriendo como ciertas pérdidas también de la de ratios positivos. sí, 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 eso es tal cual, es que así, porque cuando solo hacía, yo en cuanto a ratios positivos, yo ya era rentable de forma técnica. Sí que es verdad que con ratios positivos ya empecé a sentirme muy a gusto mentalmente y ya considero que ya empecé a ser rentable mentalmente también con ratios positivos, pero al poco empecé a meter ratios negativos. Y ya cuando vino eso, ya dije, Bueno, estoy súper bien ahora. Entonces, claro, cuando yo meto ratios negativos, que voy ganando, 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 la verdad no me importa arriesgar lo que he ganado en un día para meter una en ratios positivos, que al no necesitar hacer una operación tanto, porque como ratios negativos me da todos los días. ok. ¿Qué pasa? Que ratios positivos, pues antes pues me daba 2, 3 operaciones a semana y había veces que yo me sentaba al ordenador, no me daba entrada y yo estaba diciendo, joder, quiero entrarle, a ver dónde le puedo entrar, a ver no sé qué. Y ahora no siento esa presión de tengo que entrarle, que me las aguantaba y punto. Pero ahora es que ahora estoy mucho más liberado y en paz en cuanto a tomar una operación. Entonces, digamos que la operativa en ratios positivos ha subido el win rate simplemente por el hecho de complementarlo con ratios positivos. O sea, con ratios negativos, perdón. Y lo mejor es que se adapta a tu psicología y también ese es un objetivo muy bueno, como que el trader tenga que estar completamente cómodo y se divierta y disfrute de su estrategia. Sí, sí, sí. Como estabas antes de 2 o 3 operaciones a la semana y quieres operar, también al final uno no lo disfruta y disfrutarlo también es parte de hacer buen trade, de ser buen trading, porque es lo que te va a llevar a que lo puedas sostener a largo plazo. Sí, sí, sí. Sí, Tanto para las dos cosas, tanto para sostenerlo a largo plazo como para empezar a alcanzar la rentabilidad. Porque yo es que además lo dije en un vídeo que subí a Instagram, que tú el proceso que vas a tener solo va a ser uno. Payouts vas a tener durante toda tu vida si sigues con el trading. Entonces, yo siempre he preferido tener un recuerdo de mi proceso agradable, decir, joder, mira cómo me lo tomé, mira cómo esta pérdida, cómo la gestioné, cómo, no cómo soporté esta frustración. Digamos que tener un buen recuerdo de, pues fui agradecido con estas pérdidas, fui tal, no sé qué. claro. Entonces, a la hora de recordar tu proceso, es mucho más gratificante el recordarlo de una forma buena, por así decirlo. No sé, no sé si me... Positiva, que lo recuerdes como con emociones positivas. Sí, sí, no como, joder, macho, lo pasé súper mal, he pasado por depresión, tal. Claro, Que sí, que es mucho más estoico y todo lo que tú quieras. sí, Pero yo valoro más la felicidad, la verdad. total. Y yendo al tema de las prop firms, ¿cómo te han ayudado este tipo de operativas para las pruebas de fondeo? Pues, Has ido evolucionando también. pues sí que es verdad que en los challenge arriesgo mucho más, aunque sea ratios negativos. Claro, que también también hay que decirlo. Con ratios negativos, como tienes mucha más tasa de acierto, yo no arriesgo un 1% si no pasa una prueba en 5 años. Yo le meto mucho más riesgo porque la probabilidad es mayor de salir positivo. Entonces, digamos que puedes asumir más riesgo. En ratios positivos no puedes asumir tanto riesgo porque si arriesgas todo eso con la probabilidad en tu contra, Exacto. la quemas muy rápido. Entonces, en challenge, en ratios negativos arriesgo un 3%. En ratios positivos, depende de cómo la vea. Un 2 si la veo muy segura, Claro. pero normalmente no arriesgo tanto en ratios positivos, pero en negativos sí que le meto bastante. Y luego en ya fondeadas,
En ratios negativos le meto un 1,5. Claro. A no ser un 1,5 si hago 1 a 3 negativo. Si hago un 1 a 2 negativo, solo 1. Vale. Para ganar medio. Siempre busco ganar medio. Y eso, la verdad ¿Y que te dan cómodo. problemas las empresas de fondeo por estar arriesgando el 3? En los challenge no. En los 3, ¿no? ¿Hay algunas Y que la real, no, es que sí que es verdad que en algunas la máxima pérdida por operación es 3. En real. Ah, vale. En challenge, 5. Sí. Entonces, de hecho, yo perdí uno de los mayores drawdowns, que encima no fue ni culpa mía. Bueno, en parte sí, porque tuve un par de pérdidas seguidas. Vale. Pero fue porque pusieron, por ejemplo, fue en Funding Pips, pusieron una norma por la cara nueva de 3% máxima operación, pero no la avisaron por ningún lado. Vamos, yo me enteré cuando me quitaron las cuentas. Le metí la operación, bueno, no, ni cuando me las quitaron, cuando fui a meter una semana después la operación. Okay. Y pues esto no funciona, si no la tengo... Y la tenía suspensa porque arriesgué un 3 Vale. y la perdí, y me la quitaron. En Challenge te dejaban operar normal, puedes operar como mientras no pierdas el 5%, pero en Real sí que me lo pusieron ahí, entonces dije, bueno, pues pongo un 1,5, gano 0,5, me demoro un poquito más y ya está. Claro. Y luego, en cuanto a otras que piden pruebas de consistencia, me viene de locos, porque claro, ¿qué voy a retirar? Un 2%. ¿Qué necesito para retirar un 2%? 4 operaciones positivas, porque si arriesgo mitad, o sea, arriesgo lo suficiente para ganar medio, Claro. medio y medio uno, medio y medio otro. 4 días positivos. Hago un día positivo más, ya tengo los 5 días de consistencia. Claro. Que eso con ratios positivos fastidia mucho porque, claro, ¿cuántas veces tienes 5 días positivos? Igual tienes que estar operando 2-3 semanas. Claro. O más. Total. Entonces, claro, eso en cuanto a prueba de consistencia me viene de lujo. Sí. Sí que es verdad que no ganas tanto del tirón, pero al final lo que va sumando es el día a día. Verdad. Y en términos de tu estrategia, o sea, ya pasando a los ratios a la parte como de tu estilo de trading, ¿cómo lo describirías? ¿Es más así como tipo mecánico, tú cumples como con reglas fijas o a veces es más lectura de mercado, más discrecional? O Discrecional te refieres a... subjetivo, digamos. Vale, sí que es un poco subjetivo, pero también es mecánico, porque sí que es verdad que las zonas que tú marcas, digamos que tienen que cumplir unos ciertos requisitos Vale. para que pueda funcionar. Y luego que el mercado actúe de una forma en la que tú digas, vale, aquí está mi ventaja estadística. Entonces, digamos que es mecánico, pero también necesitas una parte subjetiva de tú decir, vale, estoy entendiendo que esto me está diciendo esto. Ok, vale. Como que tienes cierto filtro. O sea, a pesar de que se cumplan las reglas, como que tienes un filtro de tomar decisiones de si debes entrar o no. Sí, a ver, es que Más de ciertos no criterios. te diría que es A más B más C Ok, y se hace una operación, como por ejemplo eso pasa mucho con la gente que utiliza con indicadores. Si sí, cruza la EMA, le metes, claro. sin pensar, punto. En esto sí que tienes que pensar, sí que tienes que valorar si esta zona es más válida, si esta zona es menos válida, tal. Entonces ahí sí que, mientras igual la parte discrecional en la que es un poquito más subjetiva, pero tú tienes tus reglas a las que seguir para que una zona sea válida o que cotice de una forma el precio para que puedas entrarle de forma Claro. que tu estadística, o sea, que la estadística esté de tu lado. Claro. Para ganar ese 10%, por ejemplo, de estadística para que tu ventaja matemática se vea favorable. Exacto. Y para operar de manera, o sea, con parte discrecional, también se necesita tener como cierta tranquilidad o cierta buena psicología, porque como tú tienes que tomar decisiones en el momento y no como 100% con reglas fijas, psicológicamente tienes que tener un punto donde tu nivel emocional no sea tan alto para tomar decisiones racionales. Entonces, en base a eso, tú, cuando estás operando, ¿tienes alguna rutina o hábitos o algo que hagas para estar tranquilo o directamente a ti tú ya estás tranquilo cuando estás haciendo trading? Yo la verdad que Siempre no haces hago nada, no hago nada raro. Sí que es verdad que igual a veces me siento, leo un poco, tal, pero o me veo algún vídeo, yo qué sé, antes de empezar que ya me intenté entrar en el mood, pero de normal no. O sea, eso es de vez en cuando digo, uff, qué pereza. Cuando me está entrando pereza y tal, digamos, no es que busque motivación, pero sí que busco algo en la que mentalmente me prepare para seguir las reglas. perfecto. Pero de normal, yo voy normalmente tranquilo. Ah, pues me toca operar, venga, va, me siento tal, tranquilico. Me marco esta zona, me marco la otra. Claro, tú ya confías 100% ya Sí, antes sí que quizás necesitaría eso, no lo hacía tampoco,
pero que igual sí que lo hubiera necesitado cuando, digamos que mi mentalidad no era tan fuerte a la hora de operar. Claro. Pero ahora como estoy también mucho más en paz, mucho más confiado en la estrategia, en cómo opero, tal, pues no, de normal la verdad que no sigo ningún... Claro. ¿Y a ti te afecta también mostrarlo en redes, tus resultados y nada? Como que ya estás tranquilo con... He mostrado cómo he perdido una cuenta en un puto día, he mostrado cómo he tenido pérdidas de todo. Digamos que en mi Instagram es que puedes ver todas las pérdidas, yo ahí medio... Y eso que la cámara se veía serio, me refiero, que ya lo había aceptado la pérdida Tú por esa. dentro llorando. Pero claro, pues yo, horrible, fatal, ¿sabes? Eh, pero claro, el tener lo que mostrar y todo esto, pues digamos que también lo sobrellevas mejor. Claro. O sea, como ya lo he mostrado todo a redes, pues Ujú. peor que lo que pasé al principio y tuve que enseñarlo, no va a haber. Claro. Y tú has tomado, o sea, en este periodo que tú has estado documentando, ¿te has formado con otros mentores o así más por cuenta propia, si pudieras explicar? No, yo siempre me he formado con mentores. Considero que por cuenta propia es poco inteligente hacerlo. ¿Puedes llegar a la rentabilidad? Sí, pero ¿a costo de qué? Perder incluso más dinero que lo que te habrías gastado en mentores, Sí. porque en lo que pagas una cuenta la pierdes, haces otra, lo pierdes. Lo que te estás gastando en eso, lo gastas en un mentor y al final gastas lo mismo. Ahorras tiempo, porque considero que gratuitamente contenido de valor entre nada y menos. Y hay que saber filtrar muy, Sí, muy bien. entre que tienes que filtrar muchas cosas. ¿A quién te crees? Sí, ¿A quién no? Y que al final es un mundillo que se mueve dinero. total. ¿Tú crees que un trader que está ganando mucha pasta te va a dar algo, te está dando su tiempo gratis? No. Total. Tú al final la información privilegiada la pagas, no la van a estar regalando. Con lo que les ha costado aprender eso, con lo que les ha costado todo, no van a regalarlo. O sea, Claro. ¿Alguno en particular que hayas aprendido, que te haya servido bastante a día de hoy, que te identifiques con su forma de analizar, de operar? pues he pagado varios, a lo que Ah, voy. O sea, así. refiriendo a lo que. Sí, he pagado varios. Considero que hay que pagar mentor para esto, es poco inteligente no hacerlo. Y de los que yo me he formado con varios. Sí que es verdad que algunos que he pagado que he dicho, madre mía. Pero claro, yo en ese punto, yo en ese momento tampoco sabía de quién fiarme, ¿no? Eso también vino con el tiempo. Y ahora lo veo y digo, "Fa, pero ¿cómo no debería haber pagado a este? No debería tal". Ha habido tres que sí que me han servido mucho. El primero que pagué fue Santi Amado, que me gustó el cómo veía la dirección de mercado. Luego fue. He dicho Santi Amado, ¿no? Sí, Santi Amado. Luego pagué al señor Machado, Ok. que la verdad que ahí tenía. Digamos que yo tenía. La dirección de mercado la tenía claro porque venía ya un mentor que la aprendí bastante bien. Pero las demás cosas que fui aprendiendo un poquito por YouTube, la estrategia esta de lead, de la teoría de inducción de liquidez y tal, pues tenía conceptos, pero Mm, digamos que no los tenía explicados. ok. Con Machado lo aprendí muy bien, fueron súper bien explicados, ya lo tenía súper claro, y la verdad que ahí ya empecé a operar mejor también. Y luego el último con el que entré fue con Edgar, que sí que es verdad que he adaptado todo más a la forma con la que opera él, porque siento que mi forma de operar se adapta mucho mejor a cómo él opera. Entonces, no digo que los otros fueran malos, porque me ayudaron, pero en cuanto a mi personalidad, me veía mejor mi operativa a Claro. como la hacía él. Y lo que enseña él, pues, tiene mucho criterio, tiene muchísimo contenido y pues, al final y al cabo, pues, sí que es verdad que se parecía, porque al final la operativa, order blocks, liquidez, tal, Claro. digamos que tenemos los mismos conceptos, pero vimos cosas diferentes que yo dije, ostras, esto me gusta más, esto lo veo más claro. Digamos que yo al final lo veía más claro. Claro. Y luego también se juntó con que empecé a aprender ratios negativos. Él no hace ratios muy largos, hace ratios más cortos, hace 1 a 2, 1 1,5, 1 a 1, a veces también hace ratios negativos. Claro. Entonces, digamos que lo que aprendí por un lado de ratios negativos, que eso lo aprendí de un chico que no me fijé en él cómo hacía trading, porque no me gustaba su forma de trading, pero sí me gustaba el cómo gestionaba los ratios negativos. Ah, ok. Entonces, me fijé en esa parte. Y luego, cuando empecé a aprender con Edgar, esa parte me gustaba mucho y ya la estaba empezando a aplicar. Y cuando vi cómo lo estaba haciendo, dije, ostras, que esto se puede adherir muy bien a lo que enseña él. Entonces, al final, con el último con el que estoy, que sigo mirándome vídeos para refrescarme y tal, con el que más
hago mi operativa en sí diaria es de la forma que la hago con él. Sí, él enseña un montón, o sea, tiene una lectura de mercado súper profunda también, ¿no? Sí, sí, sí. Y muchas formas de operar, muchas estrategias, y al final pues tú te quedas con la que más tú Claro. te sientes a gusto. Sí, con la que te identifiques más también. Sí, 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 sí. O sea, al final yo considero que el éxito de un trader en sí, más que ser aquí el puto amo leyendo los mercados y todo, es conocerte tú a ti mismo. Una vez te conoces tú a ti mismo, tú sabes discernir qué tipo de estrategia y qué tipo de ratio riesgo, qué tipo de todo Claro. se te adhiere mejor y lo que tú operas más a gusto. Una vez tú ya estés operando a gusto, con confianza, con paz y tal, em, luego técnicamente se te va a hacer mucho más llevadero y los resultados van a acabar llegando. Claro, exacto. ¿Y tú has como ido adaptando lo que has aprendido de estas formaciones a crear una propia? ¿O dirías que directamente usas esas estrategias sin añadir cosas tuyas? Eh, 50-50. Hay veces que sí coopero muy igual a Edgar, porque a veces veo sus historias y digo, si es que hemos tenido la misma operación. Obviamente él con ratios positivos o tal, y yo tengo el esto muchas veces más largo porque normalmente entro como él más con ratios negativos, bueno, con ratios positivos también. Pero otras operaciones, o sea, otras veces sí que tengo yo visto, a ver, no sé cómo explicarlo, vamos a ver. Digamos que de toda la información que yo, que yo he filtrado de que es buena, Ok, digo, vale, aquí se puede dar una operación. Entonces, digamos que yo tengo mi estrategia propia en sí, entre comillas, referida a los ratios riesgos, a cómo entrar, pero obviamente está basada en los que he aprendido. claro. En lo que he aprendido de Santiago, lo que he aprendido de Machado, lo que he aprendido de Edgar. Sí que es verdad que tengo muchos más aspectos parecidos a la de Edgar, pero no siempre son fieles a lo que me ha enseñado, No 100%. sino que he cogido información también de los otros que me ha funcionado. Bien. ¿Tú consideras que es importante tener cierta estrategia propia o no es tan necesario? Sí, a ver, yo considero que tú tienes que aprender de un mentor y que te enseñe algo para ahorrarte tiempo de fallo y error, pero también considero que tienes que tener tú tu propia estrategia, por así decirlo, porque al fin y al cabo nadie somos iguales. Cada persona es de una forma y va a ver los mercados de una forma, se va a sentir a gusto con una cosa, otro con otra, otros con un ratio riesgo, otros con otro ratio riesgo. Entonces, considero que es muy importante hacer tuya la estrategia o toda la información que tú has visto. Si tú has visto, aunque solo sea de un mentor, tú has visto de un mentor, me gusta esto, y lo voy a hacer de esta forma. Y voy a hacer lo que a mí más me está gustando y lo que más yo me siento cómodo. Sí, Entonces, al fin y al cabo, eso es parte también de conocerte, de qué es lo que mejor se te está adhiriendo a ti. total. Entonces, yo considero que es esencial hacer tuya una estrategia. O sea, no hacer esto porque lo dice él así, sino hacerla un poco más tuya para que al final se adhiera a ti Claro, mismo. sí. Oye, ¿y cuáles dirías que son tus objetivos a mediano y largo plazo con el trading, de lo que tú estás buscando hacer? Pues teniendo en cuenta que de fiscalidad no entiendo mucho, Ok, te voy a hablar sin temas de fiscalidad. ok. Entonces, Bueno, o sea, en bruto. números. Ah, te digo números. No, no, o sea, en bruto sin contar la parte fiscal, digamos. Sí, vale, vale, vale. Pero te refieres que diga números. Si Que tú me quieres, meta, ¿no? si tú quieres, sí. Ah, me da igual, yo te Vale. hablo de todo, ¿eh? Vale. Pues a corto plazo. A corto plazo me refiero a un año, ¿eh? Que aquí la gente igual dice corto plazo el mes que viene. Vale. No, el trading en corto plazo es un año. Eh, en cuanto a números, yo espero 4 5K. Ahora échale que ahora estoy alrededor de entre 1000 y 2000. Hay veces que 1200, otros 1700, 1500. Hay, igual algún mes despunta un poquito, pero yo como me estoy viendo el progreso desde el punto en el que yo me estoy notando a gusto con mi trading, yo creo que en cosa de corto plazo, un año, puedo estar haciendo números medianamente grandes para mí, que igual viene alguien y te puede decir, 4000 no es nada. Bueno, para mí 4000 yo considero que sacarlo del trading es bastante alto. Y a largo plazo, pues, a ver, tampoco quiero parecer un flipado, pero yo creo que son números grandes, claro. Claro. Porque esto yo sí que lo he. Digamos que en cuanto al crecimiento personal, porque yo sí que me he metido mucho en crecimiento personal, sí que he visto formas de trabajar la mentalidad a largo plazo. Y había un señor, que no me acuerdo cómo se llama, si no te lo diría, que tiene una cosa que tú dices 20 días, así forzas tu mente a trabajar.
sacar 20 ideas Ah, qué idea. en cuanto a un punto. Por ejemplo, ganar más dinero, o en cuanto a salud, o en cuanto a mentalidad. Vale. Tú sacas 20 ideas como para mejorar. Sí, ese fue Brian Tracy el que dijo eso. Pues ese, que no me acuerdo su nombre, la verdad que el nombre es muy perdido. Y como que así forzabas tu mente a trabajar y ser más creativo. Ok. Entonces, digamos que no te iba a decir cada mes, pero mentira, no lo hago cada mes. Lo hago cada 2, 3 meses, hago lista de 20 ideas. Entonces, claro, tú a raíz de ahí, yo no me quedo en las props. A mí me gustaría, obviamente, sacaría dinero de props, me gustaría buscar dinero de inversores. Digamos que ves muchas más vías y claro, tú te pones a pensar y te pones a creer y dices, ¡buah! Pero esto igual hasta dentro de 10 años nada. Claro. Pero ya lo tienes en mente y ya vas preparado para lo que viene en un futuro. Entonces, claro, por eso te digo que tampoco quería parecer motivado en cuanto a números altos en un futuro de 5 años, pero sí que ya mentalmente estoy trabajando en, vale, cuando llegue a tal punto tengo que pasar este paso, cuando llegue a tal punto tengo que pasar este otro paso. Digamos como que tengo un mapa, por así decirlo, estructura que luego igual se me trastoca porque digo, joder, no tenía ni idea, en verdad hay que hacer estas otras cosas. Pero si mi objetivo es llegar a gestionar dinero de gente muy rica, pues obviamente eso te va a traer un retorno muy grande. Total. Entonces por eso tampoco me pongo límites en cuanto a dinero mensual, por así decirlo. Y eso al final es como una manera de visualizar también, Sí, que sí, 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 es lo sí, objetivo, sí, sí, ¿no? sí. Como visualizar los objetivos que tienes, ya los ves real en tu mente antes de conseguirlos y cada vez uno se siente más cerca y más preparado para poder Sí, hacerlo. sí, sí, eso es, sí, 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 sí. sí. Y también visualizando, es como que ahí se abren los caminos para visualizar tanto el cómo llegar con los desafíos también que pueden haber en el camino y Claro. prepararse mentalmente para eso. Sí, 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 sí. Está muy bien. Obviamente de esas 20 ideas no me pongo a trabajar a ver qué inversor busco, que va, que va. De esas 5 ideas cojo las 5 que puedo empezar a trabajar ahora mismo. Claro, muy Y bien. me centro en esas. Pero sí que tengo en mente las otras que digo, esta igual dentro de 2 añitos puede estar interesante, tal. Entonces, me centro en las que tengo poder ahora, en las que no tengo poder ahora, pues ya he metido la idea ahí, ya he trabajado esa creatividad de, por aquí también se puede continuar, Ok. ¿sabes? Y te pones objetivos específicos ya como de los que tú ya tienes el control ahora, ¿cierto? Sí, no objetivos de dinero, No, porque claro. no me gusta, porque luego eso es lo único que te trae es agobio si tú dices, quiero conseguir de las props 3.000 al mes o 4.000 al mes y lo quiero dentro de 3 meses, ponerme fechas y todo eso. Lo intenté una vez, porque a mi compañero de piso también le gusta mucho este tema de crecimiento personal y de emprendimiento y tal, y nos lo propusimos y me trajo mucho agobio y no me gustó, entonces preferí no hacerlo. Pero sí que digo, vale, esto puedo trabajarlo ahora, me voy a centrar en conseguir X dinero en props. Ok. Ya está. O por ejemplo, ahora que en Axi quiero meterle tanto dinero por aquí. Pues mira, Darwinest también está interesante, pues igual podría meterle por acá. Vale. Entonces, empezar a trabajar diferentes vías. ¿Te pones objetivos también como de cuánto estar fondeado en X tiempo? No, 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 Eso no. no. Vale. Digo, vale, cuando esté fondeado con esto, quiero gestionarlo de esta forma. Y cuando esté con eso, voy a pasar, por ejemplo, ahora estoy con cuentas de 50.000. Estoy empezando a pillar más de 50.000. Cuando ya consiga consistencia en las de 50.000, ya tenga 3 o 4 y ya me sienta a gusto, paso a las de 100. Y con las de 100, cuando llegue a 1.000.000 fondeado, pues voy a pasar a Vale. tipo así. No me pongo fechas. Sí que me pongo que cuando llegue a tal punto, voy a hacer tal. ¿Cómo ha sido para ti la adaptación de... Porque yo he visto ahí tu camino por Instagram. ¿Cómo ha sido tu camino como de pasar de cuentas pequeñas a cuentas más grandes mentalmente? El tema de ver números más grandes según cada prueba. Pues la verdad, yo pensaba que me iba a afectar, pero la verdad no me ha afectado absolutamente nada porque tú ten en cuenta que los pasos que he ido dando mucha gente me decía, ¡buah, tío, pero píllate una más grande, píllate que vas a ganar más, tal, no sé cuántas! Pero claro, yo empecé, Decían en los comentarios. sí, pero un montón de gente. Igual yo me pegué cogiendo las de 10.000 hasta que no fui rentable en números, no mentalmente, mentalmente ya fue más adelante, pero en cuanto fui rentable ya en cuanto a resultados, pasé las de 25.000. Lo que pasa que igual estuve igual, que te he dicho, 9 meses con las de 10.000 y yo, pues, sin prisa, 10.000. Cuando ya empecé a tener resultados eh, est- en números, por así decirlo, ya empecé con las de 25.000. Pum, 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 me fui adaptando. Y cuando ya empecé, y cuando ya empecé a sentirme yo rentable mentalmente y a gusto con mi trading, ya empecé con las de 50.000. ¿Qué pasa? Que con las de 25.000, que estuve igual medio año, normalmente la gente dice, pasa una de 50, una de 25, me pillo la de 50. Digamos que yo he ido muy, muy lento en cuanto a eso, entonces digamos que el saltar de número No ha sido difícil. no me ha afectado, no, la verdad que Claro, no. porque has esperado como a acostumbrarte bien a sentar las bases de una, Sí, tener la confianza
Sí, 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 sí. estar en otro. Sí, sí. ¿Te ves haciendo trading para toda la vida o luego ya te gustaría hacer otros negocios? ¿Cómo te ves tú de cara a esto? Pues la verdad es que no sé. Yo, en principio, mi idea, obviamente, es seguir haciendo trading porque me gusta. O sea, hacer trading en sí me gusta. Al final y al cabo, considero que alguien que se meta en el trading sin que le guste el trading es como alguien que quiere ser futbolista y odia el fútbol y le gusta el tenis. Sí, sí, No tiene imposible. sentido. O sea, para eso te vas a un negocio en el que te gusta lo que estás haciendo. Sí, sí. Entonces, en principio, sí que me gustaría seguir haciendo trading. Obviamente lo haría de diferente forma. Igual lo haría, pues, en vez de con props, con inversores, o igual mi trading seguramente cambiará, porque tú te tienes que ir adaptando a cómo tú eres personalmente y al mercado. Entonces, yo creo que sí que voy a seguir haciendo trading, pero obviamente también me voy a centrar en otros negocios. Si me está entrando dinero y de repente se me surge la oportunidad de empezar a invertir en inmuebles, voy a entrar en inmuebles. Si me sale la oportunidad de igual crear una franquicia de lo que sea y me dice, mira, es tanto dinero, digo, vale, delegándolo, obviamente. Le pones la pasta, pones la gente. Yo no me cierro a nada de eso. Pero en lo que es trading, sí que me veo. Claro, algo que te apasiona, que sí. Sí, 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 sí. Bien. Y bueno, ¿alguna otra cosa que yo no te haya preguntado que te gustaría comentar o decirle a la audiencia que no te haya dicho? Pues así, yo creo que hemos tocado bastante todo. Sí. Lo único que diría, que igual a la gente, más enfocado igual a la gente, porque claro, yo tampoco llevo tanto tiempo siendo rentable, por así decirlo. En lo que llevo documentando en Instagram llevaré año y medio, del cual rentable mentalmente llevaré, con números, llevaré 8 meses o así, pero mentalmente llevaré 4 o 5 meses y considero que me habría gustado escuchar antes el cómo tú te tomas las cosas mentalmente, o sea, el cómo tú, lo que hemos hablado antes, el cómo tú manejas tus pensamientos, cómo tú reaccionas a todo lo que te pasa. El cómo tú reaccionas a lo que te pasa va a determinar mucho los resultados que vas a tener. Porque si tú tienes una mentalidad reactiva de, "Buah, pues ahora me cabreo por esto, le voy a entrar", Sí, solo te va a dar decisiones malas. sí. Entonces, cuando tú aprendas a gestionar los pensamientos y saberlos enfocar de una manera buena, en plan, ¿cómo explicarlo? Frente a adversidades, ¿o no? Como saber Sí, automotivarte sí, en los momentos malos. el cómo gestionas tú las situaciones que te pasan, considero que es esencial. Entonces, yo considero que me habría gustado mucho escucharlo antes, entonces yo se lo digo a la gente porque yo lo tengo muy reciente el estar frustrado, que empezáis a agradecer, porque la única forma de empezar a amar tu proceso, de empezar a estar un poquito más en paz con tu operativa, es entender la estadística y empezar a agradecer, aunque pierdas, aunque estés perdiendo todas las operaciones, de que al menos puedes pagar los challenges, que has podido pagar un mentor, que estás aprendiendo, que estás dedicándole tiempo, y eso pues yo considero que mentalmente a mí una de las cosas que más me ha ayudado ha sido empezar a agradecer. Sí, buenísimo. Nada, Samu, yo creo que lo podemos dejar hasta aquí. Hemos tocado bastantes temas. Sí, Ahí la audiencia se quedará con un montón de cosas por aprender, así que será el más, si no se hace claro, falta. sacaremos otro. Así que muchas gracias, Samu. Igualmente. Buenísimo.